Hay un libro muy útil para todos aquellos interesados en realizar trabajos escritos de investigación en diversas modalidades y grados o títulos. Se trata de un texto escrito por la profesora del Departamento de Ciencia Política y la Administración, Paloma García Picazo, publicado recientemente y cuyo título es La investigación del medio internacional, fundamentos teóricos y conceptuales, métodos y técnicas. La autora, además de profesora de la UNED, es docente de métodos y técnicas de investigación de la Escuela Diplomática, con lo cual, como podéis imaginar, tiene mucho que decir y enseñarnos en torno a todos los aspectos relacionados con la investigación. Quédate con nosotros. Este es tu programa si quieres comenzar una investigación o aprender algunos trucos importantes para que sea un éxito. En este último tramo de Sin Distancias nos acompaña de nuevo la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, a la que ustedes conocen porque es habitual colaboradora de nuestro espacio. Profesora García Picazo, gracias una vez más por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a vosotros siempre por invitarme. Bueno, pues aparte de una experta en relaciones internacionales, la profesora García Picazo es la encargada de varios trabajos de investigación a varios niveles. ¿De qué trabajos estamos hablando y cuáles son esos niveles? Sí, vamos a empezar un poquito con una mínima referencia, si se quiere, pues institucional, muy genérica. Y es que, claro, con la implantación del Plan de Bolonia y la implantación de los grados, los alumnos y alumnas, nuestros queridos alumnos y alumnas de la UNED, se enfrentan para concluir y conseguir el título de graduado a la realización de un trabajo fin de grado. Este trabajo es un trabajo esencialmente académico que precisamente por su novedad pues suscita bastantes dudas y cuestiones. Pero es que además, como todos sabemos, la implantación de los grados implica también estudios de posgraduado que generalmente se manifiestan en forma de másteres. Y estos másteres, a su vez, requieren la elaboración de una memoria o de un trabajo fin de máster. A todo esto se agrega el tradicional sistema de doctorado que requiere la elaboración de una tesis doctoral, es decir, son distintos pasos que se pueden dar en la vida académica y cada uno de ellos reviste distintos niveles, por supuesto, de exigencia, pero en todo caso son trabajos académicos que tienen unas características y tienen también unos requisitos elementales. Y esto, que aparentemente puede parecer tan árido, sin embargo yo creo que es interesante que se conozca y se divulgue, y en este punto quisiera hacer un pequeño inciso, y es que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología está previsto que para el curso que viene se inserten unos materiales de público conocimiento muy sintéticos, muy accesibles, pues para que todas y todos los que quieran acceder a ellos pues los tengan a su alcance y de paso pues ya se vayan un poquito preparando para esas etapas que para muchos son inminentes. ¿Cuándo está previsto aproximadamente? Porque hablamos del curso que viene, aproximadamente pues su publicación. A lo largo de estos meses que quedan, porque generalmente sobre todo la cuestión del trabajo fin de grado se tiene ya preparado pues con el final del curso, en preparación, valga la redundancia, de la matrícula a partir del mes de octubre. Muy bien. Bien, pues para entrar ya un poquito en materia, me gustaría, profesora García Picazo, que nos hiciera algunas consideraciones quizás generales sobre los trabajos académicos, qué requisitos ponderan positivamente, cuáles son, las reglas mínimas básicas que se exigen en estos casos, en estos trabajos. Sí, como he dicho antes, evidentemente no es comparable un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster o ya una tesis doctoral, que es el nivel máximo. Pero en todo caso, al ser académicos,
Estos trabajos, por supuesto, tienen, digamos que 3 requisitos elementales. Un componente teórico esencial. Por supuesto, el componente teórico es más alto en máster o en grado, o en doctorado, pero en grado también, porque, claro, un alumno ha estado estudiando durante 3, 4 cursos una serie de teorías y tiene unos conocimientos de tipo teórico que deben ser consistentes. El segundo elemento es el método o metodología, que además es específico también del nivel académico, y además unas técnicas de trabajo que se deben aprender, que son necesarias, y esto se complementa con lo que el Espacio Europeo de Educación Superior, vulgo Bolonia, denomina genéricamente pues competencias, aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas, cosas tan elementales como el hecho simple y llano de saber desenvolverse, pues por ejemplo en el caso de la UNED con la plataforma ALF, de la que se imparten cursos en los centros asociados y que todos los estudiantes deben conocer, porque entre otras cosas es casi el único sistema que les permite comunicarse con los docentes y tener una vida de estudiante regulada. Y no solamente con los docentes, sino algo también muy importante, con sus propios compañeros. En sus foros, ¿verdad? En sus foros. Entonces esto formaría también parte de todo ese complejo, que es todo un bloque, pero que ahora, si te parece, Ana, podemos detallar un poquito, o sea, ver un poquito la teoría, ver qué significan métodos y metodología y ver qué serían un poco someramente las técnicas. Vamos a ver, vamos a entrar directamente en esto, vamos a profundizar en ello. Bien, una primera cosa es, porque es una duda muy frecuente de los estudiantes, es el elemento de investigación. En el trabajo fin de grado, por ejemplo, hay líneas de trabajo, mientras que ya en los sistemas posteriores se suele hablar de líneas de investigación. Evidentemente, la carga investigadora del trabajo de fin de grado es menor. Eso no significa que no haya un componente de investigación. Eso es un pequeño matiz. Claro, investigar en origen representa hallar vestigios, ¿eh? Esa es digamos que una etimología aproximada. Investigar requiere curiosidad intelectual, un elemento de crítica, de plantearse cuestionamientos que no tienen por qué ser meramente librescos, es decir, todo el saber aprendido a lo largo de los estudios académicos, sino que tiene también a veces unos componentes de índole personal. Esta investigación, al ser universitaria, tiene un componente teórico. El componente teórico implica pues una necesaria abstracción, una complejidad, unos conocimientos profundos, bien interiorizados. Lo que ocurre es que, como el ser humano es en esencia inteligente por sí mismo, independientemente de la formación que tenga, por eso yo mencionaba antes la curiosidad intelectual. Es decir, todos los seres humanos, los hay más inconformistas y los hay más adaptados así al común, pero en todo el mundo se suscitan cuestiones problemáticas. Y aquí es donde yo siempre le insisto a los estudiantes que me preguntan, y es que profundicen en los cuestionamientos, en el espíritu crítico, porque para eso estamos en la universidad. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia precisamente con los grandes científicos e investigadores, que a veces, por eso que se llama la serendipia, en español tenemos la palabra exacta que es chiripa, que es un relato de Horacio Walpole sobre el país de Serendip, y se refiere a los encuentros casuales, pues cada persona común y corriente en su casa, pensando que de eso se trata, pues puede tener hallazgos geniales. ¿Qué diferencia ese hallazgo genial de la vida cotidiana del que se traslada al ámbito universitario? Bueno, pues que precisamente este requiere un mayor compromiso teórico, es decir,
esa idea genial se le puede haber ocurrido a mucha gente antes que a ti, o puede ser objeto no de uno, sino de varios programas de investigación al más alto nivel, y a ti se te ha ocurrido un día en tu casa mientras desayunas. Perfecto. Pero, evidentemente, para trasladarlo a la ciencia, primero hay que conocer todas las teorías previas y las que están existiendo en este momento. Eso se llama el estado de la cuestión o el estado del arte, es decir, que tiene un nombre específico, y con ese conocimiento necesario y suficiente, uno puede plantearse, por supuesto, dentro del entorno investigador que la universidad en cuestión proporcione, porque a su vez tiene establecido ese sistema, una serie de métodos que son específicamente científicos. Esos métodos científicos se basan sobre todo en la posibilidad de verificar tanto teóricamente por coherencia epistemológica como empíricamente, mediante la prueba empírica, la veracidad de esas suposiciones críticas sobre hechos de la vida común o cotidiana o sobre planteamientos teóricos de lo más complejos. Ya depende de cada materia la vía que a eso se le proporcione. Entonces, esto que es tan elemental y tan básico, digamos que está presente en los 3 niveles que he apuntado: el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster o, evidentemente, la tesis doctoral, que es el de mayor compromiso de todo tipo. Pero esto ya es optativo, mientras que para obtener cualquier título de graduado o de máster o magíster, el trabajo fin de grado y el trabajo fin de máster son obligatorios. Sin embargo, sabemos, profesora García Picazo, que en los 3 niveles la lectura es hiperimportante. Es un tema que usted valora sobremanera, como todos los docentes que se precien. Pero, ¿qué tipo de lectura recomienda usted? Me refiero, ¿recomienda una memoria interiorizada? ¿Qué tipo de lectura? Bueno, la lectura es esencial porque, por raro que parezca, sobre todo en determinados años de la educación, primero, es esencial fomentar la lectura desde la más tierna infancia. Se nota muchísimo, esto te lo dicen los profesores de educación primaria y secundaria, se nota muchísimo las familias, las casas, las personas que propician la lectura entre sus hijos pequeños, bien porque les leen cuentos, bien porque promueven que los niños tengan libros o cualquier forma de lectura. Esto además facilita, porque esto es algo esencial. Escribe bien generalmente aquel que ha leído mucho. Eso se nota de manera palmaria. Y voy a decir una cosa que quizás suene un poco provocativa, pero todos sabemos, incluso porque lo hemos experimentado de una manera vergonzante, ha habido personas que se han licenciado sin haber leído libros completos. Es esa manía de los apuntes, de leer fragmentos. Entonces esto produce una cultura fragmentaria, apelmazada, como una especie de fieltro que no tiene estructura. Sin contrastar, ¿verdad? Y la formación entonces es muy deficiente. Por lo tanto, lo que se pretende, en concreto en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sin prejuzgar nada, es que, por ejemplo, en el momento del trabajo de fin de grado se realicen lecturas de libros completos, libros enteros que no necesariamente tengan ese conocimiento de manual, el conocimiento libresco que se memoriza, sino lecturas que fomenten y propicien una reflexión y un espíritu crítico. Con esto no estoy refiriéndome a la mayoría de los estudiantes, sino a algunos. Afortunadamente son pocos. A las excepciones, ¿verdad? Son excepciones, pero alguna llega.
Y en este sentido, pues por ejemplo, yo sí quiero destacar que en la UNED el nivel de los estudiantes es muy alto, tenemos licenciados múltiples y graduados múltiples, sin que esto sea óbice para que las personas que acceden como mayores de 25 o de 45 años tengan una preparación excelente y a menudo unos grados de motivación extraordinarios que superan a los de los otros. Esto hay que constatarlo. Pero en fin, volviendo a la lectura es esencial, entre otras cosas, porque proporciona una cura de humildad. Y esto es algo muy importante en todo trabajo académico. Y es que con esa pequeña anécdota a la que he hecho alusión hace unos momentos, de esa persona que está en su casa y tiene una idea que a veces es brillante o genial, bueno, esa idea brillante o genial, primero, puede haber sido objeto de otras múltiples personas, tanto con anterioridad como simultáneamente, y entonces, claro, cuando uno se pone en contacto con libros que tratan de ese asunto, pues entonces se da cuenta de, primero, puede sentirse legítimamente orgulloso de que se le haya ocurrido, pero a la vez tiene que hacer una cura de humildad porque resulta que es un objeto, es como descubrir el Mediterráneo. Bueno, pues el Mediterráneo tiene muchos milenios de haber sido descubierto. Entonces, la lectura cura de esta cuestión, pero a la vez también estimula. Es decir, que una persona puede haber tenido esa idea, darse cuenta de que la ha tenido mucha gente antes que ella, pero a la vez encontrar, y esto es lo esencial, enigmas, problemas, asuntos sin resolver. Y aquí hago mención a uno de los grandes en la epistemología, que es Thomas S. Kuhn, autor de Las Revoluciones Científicas, que es un libro del año 62, es decir, que ya es muy antiguo. Entonces, este es el formulador del famoso término paradigma. Dicho muy burdamente, los paradigmas representan el conocimiento establecido de una ciencia a su vez establecida, el conocimiento vulgarmente o comúnmente aceptado como establecido. Ahora bien, en todo paradigma hay un enigma o varios. Y estos enigmas, que son las cuestiones que los paradigmas no resuelven, son las cuestiones problemáticas en las que hay que fijarse. Ese es el yacimiento de toda investigación, de todo trabajo de indagación científica. Y eso es lo que siempre les reitero a los estudiantes, que se fijen en las cuestiones que están sin resolver. Porque claro, es lo más difícil. Es donde se van a encontrar más objeciones posiblemente, porque a veces la comunidad científica se resiste a admitir que hay problemas. Pero el resultado también es más original. Ese es el avance. Ese es el avance. Y además, esa es otra condición de la investigación universitaria, el concepto y el requisito de la originalidad. Eso es fundamental. Esa originalidad se logra buscando fuentes que sean de búsqueda propia. Aquí de nuevo tenemos que conjugar la humildad necesaria con el atrevimiento, ¿no? La osadía, el atrevimiento. Y entonces, claro, lo que hace que una obra sea original, primero, es que sea un trabajo propio. Surge aquí la eterna cuestión del plagio, del plagiarismo, que, por ejemplo, en determinadas universidades anglosajonas está sancionado no solamente con la pérdida de la matrícula, sino con incluso el alejamiento durante años de ese entorno. Está muy condenado. Y todos vemos cómo permanentemente en los medios de comunicación surgen, incluso en determinados países como Alemania, dimisiones de altos cargos porque se ha detectado alguna forma de plagio en su trabajo doctoral, algo tan tremendo como es esto. Entonces, la universidad plantea una serie de controles para estos plagios y los estudiantes son conscientes de esta cuestión. Pero aquí también me voy a permitir
pues una cierta ironía, porque como subraya un autor que es Roland Barthes, uno de los autores pues, estructuralistas más nombrados en los últimos tiempos, bueno, en realidad lo que nos sucede precisamente en esta sociedad de la información, con tanto acceso a tantas fuentes, a tantos artículos, a tantos escritos, a tantos libros, todo es accesible. No solamente ahora, sino incluso antes, en realidad vivimos en un mundo intertextual en el que la originalidad es prácticamente imposible, porque todos escribimos sobre todos escribimos de todos utilizamos a todos, y realmente esa supuesta originalidad es algo que es casi una entelequia. Pero siempre hay cosas que te siguen sorprendiendo, profesora Claro. García Picazo, gratamente, ¿verdad? Sí, eso Usted es. lo sabe que es una Sí, lectora. y se nota. Cuando una persona es sincera y es auténtica, eso se trasluce en su trabajo. Y también hay un dicho perverso que dice que el delito de plagio se redime con el asesinato. Es decir, cuando el plagiario es tan bueno que mata al original, que a veces el original es mucho peor que la obra, entre comillas, plagiada. Lo que pasa es que, claro, ese plagio tan bueno tiene un componente de originalidad añadido. Eso es cierto. Eso es cierto. Bien, antes de seguir, sí que quiero recalcar para todos los alumnos que nos están escuchando que este tipo de programas se ofrecen a los alumnos no para criticarles o poner de manifiesto defectos y carencias, sino antes al contrario, para orientarles y facilitarles el trabajo. Y quienes conozcan a la profesora García Picazo saben de su compromiso en este sentido y que no podemos sino alabar, ¿eh? O sea que en el momento de esta respuesta he iniciado un poco pues comentando ciertas cosas que se perciben, bueno, pues como negativas, pero ojo, es todo de forma constructiva. Queremos que se tomen estos espacios como algo puramente constructivo y para ayudarles en su trabajo, ¿verdad? Evidentemente, Profesora porque es García algo muy Picazo. necesario. Y incluso yo siempre, todos mis estudiantes lo saben, yo siempre les digo que cuando realicen un trabajo original y valioso, en precaución, si consideran que puede ser su trabajo plagiado, porque claro, siempre como muy bien ha señalado Ana, las cosas actúan en forma En un feedback, recíproca. claro. Entonces, que acudan a cualquier registro de la propiedad intelectual y que registren su trabajo como propio. Esto es algo que, bueno, yo lo tengo publicado absolutamente, yo creo que en todos mis libros, en las guías de estudio, y es algo que recalco también en la atención de tutoría a todos los estudiantes. Que evita muchos disgustos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más porque creo que la entrevista, sus palabras son muy interesantes, profesora García Picazo. ¿Qué relación, qué grado de compromiso propone usted entre el autor-alumno y este trabajo? El trabajo que va a realizar, sea a bueno, cualquiera de los tres niveles que hemos hablado. El compromiso es grande porque, entre otras cosas, claro, supone mucho esfuerzo. Y aquí este esfuerzo nos va a permitir también tocar algo que hemos dejado momentáneamente aparcado, como son las técnicas de trabajo. Y esto puede sonar así como muy árido, pero la realidad es que, bueno, lo que califica, y volvemos al principio, ¿qué es lo que hace ser valioso un trabajo de índole académica? Bueno, todos recurrimos a fuentes que pueden ser bibliográficas y fuentes de otro tipo, documentales, pero claro, con la actual sociedad del conocimiento y de la información hay muchísimas fuentes que son audiovisuales. Esto requiere un conocimiento preciso y exhaustivo de, por ejemplo, entre otras cosas, algo que se suele llamar metodología y que de hecho lo es, pero que en realidad también tiene mucho de técnica, son técnicas de cita correcta, porque todo trabajo académico debe contener, aparte de una estructuración lógica, todo un aparato de citas de fuentes bibliográficas o fuentes documentales, que a su vez requieren de un tratamiento específico. Para esto existen múltiples páginas en Internet que ilustran
Las universidades prestan también a sus estudiantes múltiple información. Aquí hay que destacar sobre todo la labor de las bibliotecas. Yo aquí también destaco la labor de la biblioteca de la UNED, los bibliotecónomos, los bibliotecarios, que además son expertos en el manejo de estas técnicas. Son técnicas universalizadas, pero a veces tienen unas ciertas especificidades. Por ejemplo, en el ámbito anglosajón, o cada vez se está generalizando más, es el que se denomina el sistema APA, siglas de American Psychological Association, que es una forma de cita, pero luego hay otras muchas. Aquí, por ejemplo, yo siempre le digo a los estudiantes, ya tratándoles como autores, yo creo que tú lo has planteado muy bien, Ana, en este caso, porque en realidad son autores de escritos, que si, por ejemplo, presentan alguno de sus trabajos a una publicación, que en Internet busquen las normas para los autores que figuran en estas revistas, que pueden ser revistas científicas o de índole más divulgativa, porque generalmente ahí figuran las normas de cita bibliográfica, documental, etcétera, a veces de manera muy sintética, pero eso conviene dominarlo. Y es la obligación de los profesores que en casos diversos tutorizamos trabajos, informar a nuestros estudiantes y también adiestrarles en el uso de estas técnicas. Estas técnicas además requieren lo que se denominan las TICs, es decir, las nuevas tecnologías. Cada vez más, cada persona, y esto es una de las maravillas de la sociedad del conocimiento y de la información, con un doble clic desde nuestra casa accedemos a unos repositorios, a unas fuentes documentales absolutamente extraordinarios. Aquí también quiero mencionar, por ejemplo, a la catedrática de Derecho Internacional Público, Araceli Mangas Martín, que precisamente es una de las pocas mujeres académicas en las Reales Academias Españolas, académica electa de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que ha llevado y ha desarrollado numerosos trabajos de tipo investigador. Y en un artículo que publicó hace unos años en la prensa, precisamente puntualizaba que muchos desplazamientos investigadores que anteriormente requerían viajes, con lo cual un gran coste para la administración pública con cargo a los impuestos que pagamos todos, se solucionan desde tu propia casa con un doble clic, porque accedes a múltiples bibliotecas y a auténticas maravillas. Esta facilidad, que es prodigiosa, a su vez implica compromiso, un compromiso de saber cómo citar esas fuentes que figuran en la red, que en ocasiones se citan como fuentes bibliográficas que uno estuviese consultando físicamente en una biblioteca, pero claro, al estar vulgarmente colgadas en páginas web y en otros sitios de Internet. ¿Cuál es el matiz? Bueno, pues hay que mencionarlo, y aquí hay un elemento que me parece importante porque no todo el mundo lo conoce, porque eso se ha dado en trabajos de investigación que he tenido ocasión de supervisar o de asistir a su evaluación, y es que a veces no se es consciente de que las páginas web son efímeras, porque desaparecen, con lo cual una persona tranquilamente realiza una cita con toda la honradez del mundo, pensando que eso está ahí, y sin embargo en un plazo indeterminado esa fuente desaparece. Por lo tanto, aquí una mínima recomendación a cuantos nos escuchen, que siempre, por lo menos entre paréntesis, especifiquen la fecha de la consulta, porque eso de algún modo acredita la originalidad de la fuente. Pues ya para cerrar, sí que me gustaría que usted hiciera alguna recomendación específica a estos alumnos que van a acometer un trabajo, que van a empezar. Creo que son unas consideraciones valiosísimas las que está haciendo. Pero ya como en estos 2 o 3 minutos que nos quedan de forma telegráfica, recomendaciones expresas como una docente. Pues una recomendación quizá inesperada, que aquello que investiguen o que se propongan trabajar al respecto, que les guste mucho
y que les interese mucho. Que se impliquen. Porque eso les va a dar una motivación adicional extraordinaria, que posiblemente las dificultades con las que se vayan a topar, esta motivación, este entusiasmo les va a ayudar a superarlo. Y no olvidemos que precisamente lo que predicaba Sócrates para los jóvenes y para los no tan jóvenes, porque todos los estudiantes, toda persona que estudia en la universidad es joven de espíritu, que tengan entusiasmo. Y lo que, claro, hay que recordar que Sócrates acabó como acabó, pero en fin, su ejemplo sigue vivo para todos nosotros. Y el suyo, profesora García Picazo, creo que ha sido, como comentaba hace unos segundos, han sido unas consideraciones generales sobre los trabajos académicos valiosísimas e impagables, las cuales le agradecemos, profesor García Picazo. Y bueno, pues muy resumidamente, ya lo han oído, que sean originales, que los temas tengan relevancia, interés, que estén justificados, que existan unas normas de redacción mínimas y de cita. Y bueno, pues como dice la profesora García Picazo, no hace falta ser un genio, pero bueno, también es muy importante la organización y sobre todo la querencia, el amor por esa tesis, por ese escrito, por ese trabajo de investigación. Claro, al final todos partimos de la filosofía y filosofía significa amor al saber. Muchas gracias, profesora García Picazo, y hasta siempre. Muchas gracias. Todas estas recomendaciones, técnicas de trabajo y otros muchos conceptos de valiosa utilidad los puedes encontrar en el manual de la profesora Paloma García Picazo, La investigación del medio internacional, fundamentos teóricos y conceptuales, métodos y técnicas. Un texto que te va a ayudar en el comienzo y avance de una cuestión de oficio como es investigar. El libro está editado en Tecnos y escrito, como decimos, por la profesora de la UNED, García Picazo, que también es profesora de métodos y técnicas de investigación de la Escuela Diplomática y que hoy cierra nuestro espacio sin distancias. Te hemos acompañado Irene Calvo a los medios técnicos y Ana Ventureira al micrófono. Mañana a la misma hora te esperamos en Radio 3 y si quieres volver a escuchar este o cualquiera de nuestros espacios puedes hacerlo en canal.uned.es y en YouTube, donde nos encontrarás en UNED Radio. Gracias por estar ahí.